Saludos cordiales. Nuestro grupo va a presentar los medios de comunicación sobre la vacuna del COVID-19. Medios que informan o desinforman. En la pandemia por el coronavirus podemos palpar que los medios tecnológicos han jugado un papel fundamental, pero a la par como apoyan a la información nos desinforman. Las llamadas fake news o noticias falsas se propagan tan rápido como esta enfermedad, apoyando e incentivando al pánico y desconcierto. Debemos recordar que el miedo es el caldo cultivo de la desinformación. Por ejemplo, ¿a quién no le ha llegado un mensaje diciendo que algún producto es efectivo contra el COVID-19? Y hay personas que se arriesgan y lo hacen, causando graves secuelas, producto de la desinformación. Contenido a favor de las masas o de los que están al mando. Si nos detuviéramos a analizar el contenido de las noticias, nos revelarían los frentes en los que se trabaja. Somos gobernados, nuestras mentes están amoldadas, nuestros gustos están formados, nuestras ideas sugeridas. Cada vez que encendemos la televisión, escuchamos la radio, abrimos un libro o leemos un periódico para informarnos, alguien está intentando educarnos, convencernos de que compremos un producto. La persuasión es la fuerza misteriosa y poderosa. Libertad de expresión por medios de comunicación. A pesar de que los medios de comunicación son una clave fundamental para dar una información fidedigna, es decir, verídica, pues ha existido una circulación masiva de información falsa. Y estas mentiras han ayudado a sembrar el caos en la sociedad en el contexto del COVID-19 y la vacuna. La alta comisionada de derechos humanos criticó a los países que están usando la crisis del coronavirus como una excusa para arrestar a periodistas y restringir la información, pues recordó que la libertad de prensa es vital para combatir la pandemia. Esta noticia permitió pensar que, gracias a la inmunidad contra la enfermedad que producían las vacunas, poco a poco se irán reduciendo las restricciones para frenar la propagación de la pandemia, como las limitaciones de aforo en locales o restricciones de movilidad. Otro punto muy importante son las especulaciones financieras. Actualmente nos encontramos en una crisis económica brutal, donde encontrar la vacuna contra el COVID-19 es un desafío científico y técnico, ya que representa tiempo e inversión de recursos a nivel global. En este sentido, el poder mediático ha influido en las decisiones de los inversionistas, donde varias empresas farmacéuticas como Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Cassino Biologics y Moderna vieron un mayor repunte en el valor de sus acciones. ¿Cómo influyen los medios en esto? Pues crean un vaivén de especulaciones en el mercado bursátil, ocasionando rumores, dudas y una gran incertidumbre sobre la vacuna. Todo esto lo que genera son oligopolios, que dominan el poder financiero y compiten por el desarrollo de una cura. ¿Cuáles son las consecuencias? Que genera una burbuja capitalista, debido a que hay demasiada información en torno a resultados preliminares de tener una posible vacuna en este año. Es primordial mantener convenios con empresas farmacéuticas para tener acceso a las vacunas de manera eficaz y segura. Lo que piensan algunos medios de comunicación de carácter internacional, de carácter global, acerca de este tema, que son las relaciones con los gobiernos en este contexto de las vacunas contra el COVID-19. En primera instancia tenemos a BBC News Mundo, quien dice: las potencias mundiales están midiendo el poder de sus capacidades científicas e invirtiendo lo que sea necesario para encontrar una vacuna que haga frente al virus. Por otra parte tenemos a Conectas, plataforma periodística para las Américas, quien dice: casi como en una competencia de alto rendimiento, varios países. Lo cierto es que tienen concordancia ambos, y en lo que yo estoy de acuerdo, obviamente están midiendo y compitiendo por el poder de las capacidades científicas entre estos gobiernos, pero también yo creo que va más allá. Tratan sobre todo de crear un juego más bien político, un juego de estrategias, un juego de economía, y prácticamente en esto se basan para poder posicionar a los gobiernos. Y en cuanto a ellos, yo creo que no se preocupan más en ayudar a otros países, sino más bien están preocupados por ayudarse ellos mismos. Y avanzando con el tema, me gustaría también hablar de la opinión de algunos gobiernos, que también es muy importante, y yo he cogido el ejemplo de diferentes presidentes como Biden, Trump y Putin,
quienes han tenido que, obviamente, ellos toman el contexto de las vacunas para no perder el rol de ser un país de potencia mundial, que aquí entraría mucho. Ahora hablemos de la producción, la distribución y el consumismo, que básicamente son la estructura base para poder sostener al capitalismo en cuanto a economía se refiere. La producción es la elaboración del producto, en este caso vendría a ser la vacuna. La distribución es hasta qué lugares y el proceso en cómo llega a esos lugares la vacuna, y el consumismo es la manera en cómo nosotros vamos a adquirir esa vacuna. El problema está que en la producción va a ser tan grande que ni siquiera se van a tomar en cuenta ciertos aspectos de la ecología. En cuanto a la distribución, las personas que fabriquen primero el producto no van a tener las mismas ganancias como aquellas que estén repartiéndola en empresas muchísimo más grandes. Por ejemplo, si compramos tomates, el tomate lo vamos a encontrar muchísimo más barato en el mercado que en un centro grande como el Tía o el Santa María. Y con respecto al consumismo, es la manera en cómo nosotros vamos adquiriendo estos productos. Pero ¿cómo es que llegan a públicos muchísimo más grandes? Pues todo esto se debe a los medios de comunicación. Nosotros nos vemos igualitos a la imagen cuando nosotros consumimos algo de los medios de comunicación, no solamente de la televisión, sino que también prensa y radio. Y es así como llegamos al punto de la influencia de los medios de comunicación sobre las masas, incluso en la decisión de qué vacuna tomar y qué no. Como le mencionaba antes mi compañera, los medios de comunicación nos forman no solamente en nuestro comportamiento, sino también en nuestro pensamiento y en nuestra opinión pública. Es por eso que se dice que los medios de comunicación son la opinión pública, nosotros no. Y es porque somos esclavos a los contenidos que ellos nos comparten. Entonces, si el medio de comunicación el día de hoy nos dice que debemos comprar solamente las vacunas que salgan de Pfizer, entonces la gente va a comprar solamente las vacunas que salgan de Pfizer. Y si dice que solamente de BioNTech, entonces la gente va a comprar solamente las de BioNTech. ¿Eso es una problemática? Sí. ¿Por qué? Porque la gente todavía no es consciente de tomar, uno, sus propias decisiones, y dos, de qué es lo que verdaderamente le conviene. Gracias.